¿Por qué ya no hay 10 en el fútbol moderno? Si tienes menos de 18 años, quizás no me entiendas del todo. Hasta hace casi 2 décadas, el jugador 10 era aquel que se llevaba las miradas del público por sobre el resto del equipo. Incluso hasta resaltaba más que los goleadores. Pero, ¿qué era un jugador 10? Un jugador 10 era aquel habilidoso, talentosísimo con los pies y con muchísima técnica. Aquel que hacía famosos a los delanteros con sus pases filtrados. El 10 era aquel que podía ser pequeño o grande, flaco o gordo, pero que tenía esa destreza diferente en el campo de juego. El que era determinante y que podía resolver un partido con una sola jugada. ¿Cómo olvidarse del 10? Si cuando tocaba elegir el número de camiseta en el equipo del barrio o del colegio, todos se peleaban por elegir ese número. Pero bueno, vayamos a lo que vinimos. ¿Qué pasó con los 10 en el fútbol? ¿Han desaparecido o aún siguen vigentes? En los últimos años, sobre todo en lo que va de este nuevo siglo, el fútbol ha evolucionado bastante, a tal punto que el mismo ya no puede ser visto solo como un deporte, sino también como un negocio. En estos últimos tiempos, el fútbol se ha perfeccionado y cada vez tiene menos tolerancia a los errores. Hoy los jugadores exigen más, juegan más partidos y también ganan mucho más dinero que antes, que justamente es por lo que digo. En los primeros segundos de este video te he mencionado y prácticamente he recitado todas las cualidades de un jugador 10, pero no te he hablado de la parte contraria. El 10, sí, era el diferente, sin embargo, tenía muchos defectos. Era muy talentoso, pero no necesariamente aportaba del todo a un equipo. Muchas veces era este jugador lento, trotón, flojo, pero que se le perdonaba porque hacía pinturitas en el campo de juego o por su contundencia. Pero sí, de eso flojeaba un jugador de esta característica. Generalmente tampoco aportaba la marca y en un ataque o contraataque del rival, su aporte solía ser bastante discreto. Pero eso no es todo, como he dicho, el 10 era un jugador determinante, pero cuando este desaparecía, muchas veces el equipo no encontraba su horizonte. Y esto le hacía muy mal a un equipo, porque cuando el 10 no aparecía, el equipo no florecía y se creaba una dependencia demasiado tóxica. Una dependencia que le creaba un dolor de cabeza al DT que tenía un jugador como este en su plantilla. La misma evolución del fútbol moderno ha hecho que el jugador 10 pierda su lugar en el equipo. No porque sea un jugador incompetente a priori, sino que más bien su función ya se ha vuelto obsoleta o que no encaja del todo en el fútbol actual. En Europa prácticamente el jugador con esta característica ya no existe. En Sudamérica vemos alguno que otro ejemplo, pero que poco a poco va siendo más relegado. Hoy el 10 suele tener dos opciones: posicionarse como un delantero extremo o un volante que haga diagonales en la ofensiva, pero que ya no toma su posición natural porque ya no encuentra su lugar. Un ejemplo de esto es el colombiano James Rodríguez, un jugadorazo, sin duda, pero que coincidentemente no le ha ido tan bien en el fútbol europeo justamente por no acomodarse a los equipos de esta parte del mundo. No es que el pelado Zidane le haya tenido cólera, no, para nada. Es que simplemente nunca se adaptó a aquel Real Madrid tan exitoso. Tampoco pudo hacerlo en su pase por el Bayern. Hoy en el Everton y con un nuevo técnico parece que su destino de nuevo vuelve a ser incierto. Qué lindo sería volver a ver a James como en aquel Mundial 2014, pero la realidad parece decirnos que esto difícilmente suceda, menos en un equipo europeo, por lo menos de élite. Otro ejemplo de 10 que no le fue como esperaba en Europa fue el gran Juan Román Riquelme, un jugador con una calidad tremenda, sin duda. Verlo jugar era un lujo. Sin embargo, cuando llegó a Barcelona como gran figura, poco fue considerado por su DT. Algo similar como James con Zidane le pasó con el holandés Van Gaal. No es que este no lo haya querido nunca, incluso más adelante se especularía que Van Gaal tenía cierto recelo a los jugadores sudamericanos, pero lo real es que, por lo menos en este caso, quizás Riquelme nunca se pudo hallar en un gran equipo como era el Barcelona de aquella época. Luego se fue a Villarreal, un equipo mucho más modesto y que le fue muy bien. Hizo una histórica participación en una Champions llegando a semifinales. Más adelante Riquelme volvería al club de sus amores, a Boca Juniors, y terminaría siendo la figura indiscutida en una Copa Libertadores que terminaría ganando con el mismo equipo, y que él fue elegido el mejor jugador. Es decir, Riquelme jamás fue malo, solo que se adaptaba mucho mejor a un estilo de juego más conservador, que justamente ya se estaba extinguiendo para esos años. Su calidad es indiscutible. Así como estos casos ha habido muchos. No sé si te acordarás de un tal Pablo Enrique Ganso, un canterano del Santos que en sus inicios jugó al lado de Neymar.
Tenía muchísima calidad y daba gusto verlo jugar. Incluso se le comparaba con Neymar en cuanto a proyección. Tenía muchísima calidad y daba gusto verlo jugar. La prensa y el entorno del fútbol sudamericano ya lo veían como una gran promesa. Sin embargo, nunca despegó. Nunca se pudo consolidar, ni mucho menos destacar en un equipo europeo. También el caso de Mesut Özil, aquel que llegó al Real Madrid y que de un momento a otro se marchó de forma abrupta y que luego no volvió a trascender como lo hizo alguna vez. Recuerdo que Özil jugaba en el Werder Bremen antes de llegar a España, y en ese equipo también había un tal Diego Rivas, para ser precisos. Un jugador tremendo. Cada vez que lo veía jugar decía, pronto lo voy a ver en un equipo grande, pero el tiempo no me dio la razón. ¿Habrá sido por este motivo? No lo sé. Otros 10 que se recuerde, hay bastantes. Muchos de ellos considerados astros del fútbol. Tuvimos al mismo Pelé, el 10 original, digamos que fue el primero, Maradona, Platini, Ronaldinho, Totti, Del Piero o Rui Costa. El mismo Zidane que ya hemos mencionado también fue 10. O cómo olvidar al gran Dennis Bergkamp. Un jugador fuera de serie. En mi opinión, por lo menos debe estar entre los 3 jugadores más técnicos de la historia del fútbol, y que también era 10. Lo vuelvo a decir, hay más ejemplos que de seguro me estoy olvidando. Pero bueno, esto ha sido una pequeña reseña de lo que fue un jugador 10, que cada vez se ve menos e incluso en Europa ya se le da por extinto. Quizás seguirán surgiendo más 10 en Sudamérica, pero difícilmente logre adaptarse a un estilo de juego europeo. No hay que olvidar que el 10 por excelencia ha sido sudamericano, por tener aquella quimba y habilidad que caracteriza al jugador de esta parte del mundo. Como peruano, sería un pecado que termine este video sin mencionar a nuestro ídolo César Cueto, que quizás no es tan conocido como los ejemplos anteriores, pero que era un 10 tremendo, que por algo su apodo era el poeta de la zurda. Así como él, Colombia también ha tenido al incomparable Pibe Valderrama, quien justamente recuerda a Cueto como su maestro. En fin, ejemplos hay muchos, pero este será una dorsal y un perfil de jugador que probablemente con el tiempo quede en la historia, únicamente por causas evolutivas del fútbol, de su perfeccionamiento como deporte, animado por el lucro y la alta competitividad. Y esto ha sido un episodio más de Filosofando Fútbol. Te invito a apoyar este proyecto suscribiéndote, dándole like y compartiéndolo con tus amigos. Como futbolero que eres, yo sé que tienes más amigos como tú de sobra. Por eso, no dudes y compártele este video. Un abrazo de gol bastante fuerte para todos ustedes. Hasta la próxima.